Me llamo Javier Morales. Aunque en el negocio, ese que te susurra promesas al oído antes de tragarte entero y escupir tus huesos, todos me conocían como el viento. Tengo 48 años. O al menos eso decía mi última identificación falsa. Una pieza de plástico tan frágil como la vida que representaba. Aquí dentro, en este ataúd de concreto prefabricado, el tiempo ha perdido su significado convencional. No se mide en años, ni en meses, ni siquiera en semanas. Se mide en el chirrido metálico de la bandeja de comida deslizada por una ranura a las 6 de la mañana y a las 5 de la tarde. En los ciclos exactos de 23 horas de silencio y luz artificial que zumba sin cesar, como un insecto atrapado en un frasco, y una hora de sol enjaulado en un patio de hormigón que no es más grande que mi celda. Durante 15 largos, vertiginosos y malditos años, fui piloto para la gente del cártel de Sinaloa. No uno más del montón, no un simple mula aéreo. Decían que era de los de más confianza, el preferido del señor, el que podía hacer que un King Air se posara en un pañuelo de tierra en mitad de la sierra como si estuviera aterrizando en la pista 3 izquierda del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Hoy les hablo desde el infierno en la tierra, una celda de aislamiento en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado. El Supermax, el Alcatraz de las Rocosas, un nombre grandilocuente para cada clavo de mi ataúd. De aquí no voy a salir nunca. Cadena perpetua más 30 años. Una broma macabra de un juez federal de rostro impasible que quería asegurarse de que ni mi fantasma tuviera la más mínima posibilidad de obtener libertad condicional. Es el precio que pagué por cooperar, por abrir la boca y cantarles a los gringos una parte de la ópera sangrienta que fue mi vida. Pero nunca les canté el final. El área que te consigue una bala en la nuca incluso a través de estos muros de acero y hormigón reforzado. Hoy, no sé muy bien por qué. Quizás porque el silencio prolongado te vuelve loco o te hace insoportablemente honesto. Voy a contarla. Y quiero que me escuchen bien. Sobre todo mi gente allá en México, en Culiacán, en Badiraguato, en cada puto rincón polvoriento de la sierra, donde mi nombre alguna vez fue una leyenda susurrada, con una mezcla de miedo y admiración. Todo lo que creen saber sobre Ismael el Mayo Zambada, el último gran capo, el fantasma que nunca han podido tocar, es una mentira. Una puta leyenda bien tejida, un corrido bien escrito que les han vendido los periódicos, el gobierno y la propia organización. La gente se lo imagina así, ¿verdad? Un viejo astuto, de rostro curtido por el sol de la sierra, escondido en una cueva en lo más profundo de Durango, comiendo machaca con huevo y tortillas recién hechas por una mujer de rebozo, rodeado de un ejército de pistoleros leales hasta la muerte, moviendo los hilos del narcotráfico mundial desde el corazón agreste e indomable de México. ¡Qué pendejada más grande! ¡Qué cuento de hadas para narcos aspirantes y agentes de la DEA en busca de una promoción! El Mayo Zambada, el señor, el verdadero jefe de jefes, el intocable, no ha pisado suelo mexicano de forma permanente en más de una década. Su trono no está en la sierra. Su fortaleza, el lugar desde donde realmente controla el tablero de ajedrez, está aquí. De este lado. Protegido por el mismo tío Sam que jura y perjura que lo quiere tras las rejas. Su santuario está en Estados Unidos. Y yo lo sé porque yo fui el puto chofer. Yo lo llevé. Yo vi el nido de la serpiente con mis propios ojos. Y no está donde todos creen. Está en el corazón del águila. Seguramente se preguntarán, ¿cómo chingados un tipo como yo, Javier Morales, piloto comercial con más horas de vuelo en un Boeing 737 de Aeroméxico que un taxista en el periférico,
Un hombre que se enorgullecía de sus aterrizajes suaves y de la confianza de sus pasajeros, ¿termina siendo el conductor personal de los demonios más grandes de México? La respuesta es tan aburrida, tan mundana y tan dolorosamente común que da hasta pena. No fue por la adrenalina del peligro, ni por una sed insaciable de poder, ni siquiera por el brillo cegador del oro. Bueno, al final, siempre es por la plata, ¿no? Pero la raíz de todo, la semilla podrida de la que brotó mi ruina, fue la desesperación más pura y jodida que un hombre puede sentir. Mi hija, mi Lucía, mi única luz en este mundo, mi razón para surcar los cielos, tenía 6 años cuando los doctores, con sus batas blancas impecables y sus caras largas ensayadas, me dieron la noticia. Leucemia linfoblástica aguda, una de las más agresivas. Las palabras del oncólogo en el hospital privado de Las Lomas, un lugar donde hasta el aire olía a dinero y a antiséptico caro, sonaban como martillazos en una campana de cristal. Tratamiento experimental. Posibilidades limitadas. Protocolo de Houston. Cientos de miles de dólares. El seguro de la aerolínea, ese que me descontaban religiosamente de la nómina cada quincena, se rió en mi cara con una carta de 3 páginas llena de cláusulas, subsecciones y tecnicismos legales diseñados para no pagar nada. Era más fácil que un cerdo volara a que ellos cubrieran algo que no fuera una gripe o una pierna rota. Empezó la caída libre, un descenso en espiral del que no había escapatoria. Vendí el coche, un Jetta que aún olía a nuevo. Hipotequé el departamento. Vendí la casa que mis padres me habían heredado en la del Valle, un lugar lleno de los fantasmas felices de mi propia infancia, de los olores de la cocina de mi madre. Pedí prestado a amigos, que al principio ayudaban con palmadas en la espalda y promesas vacías, y luego empezaban a evitar mis llamadas, sus voces volviéndose tensas y distantes. Pedí a familiares, que me miraban con una mezcla de lástima y reproche, como si la enfermedad de mi hija fuera una falla moral mía, una consecuencia de algún pecado oculto. Fui al banco y me endeudé por 3 generaciones con un diablo uniformado de traje y corbata que me sonreía mientras me hundía en un pozo de intereses impagables. Nada era suficiente. Cada día que pasaba, veía a mi hija marchitarse un poco más, su sonrisa cada vez más frágil, sus noches llenas de un dolor que ningún padre debería presenciar. Un gemido bajo y constante que se me clavaba en el pecho como un cuchillo de hielo. Me ahogaba en deudas y desesperanza, un océano de impotencia. Una noche, en una cantina de mala muerte en la colonia Doctores, un lugar donde el tequila barato sirve para desinfectar heridas del alma y el serrín del suelo absorbe lágrimas y sangre por igual, se me sentó al lado un fantasma de mi pasado. Ricardo, un compa de la infancia del barrio, de esos que siempre andaban en malos pasos, coqueteando con la delincuencia desde morros. Ya no era el flaco jodido y con los tenis rotos que yo recordaba. Vestía una camisa de seda Versace, un reloj Audemars Piguet que valía más que mi liquidación, y botas de piel de avestruz que rechinaban contra el suelo mugriento. El olor de su loción cara llenó el aire viciado de la cantina. Un aroma a sándalo y éxito ilícito que era una ofensa en aquel lugar. Me preguntó qué me pasaba. ¿Por qué tenía esa cara de perro atropellado? Y yo, borracho, roto y sin nada que perder, se lo solté todo. La enfermedad, los doctores, el dinero, el tiempo que se agotaba como arena en un reloj. No me juzgó, no me dio falsas esperanzas, solo escuchó, asintiendo lentamente, con una mirada que parecía entender el peso del mundo. Pagó la cuenta, un fajo de billetes de 500 pesos
que hizo que los ojos del cantinero brillaran. Y antes de irse, me puso una servilleta doblada en la mano. Si de verdad te urge la feria, y cuando digo de verdad es de verdad, marca este número. Pregunta por el güero. Dile que vas de mi parte, de parte de Ricky. Pero piénsalo bien, carnal. De este jale no hay vuelo de regreso. Pasé 3 días y 3 noches mirando ese puto número garabateado en la servilleta. 3 días en los que el mundo se redujo a la tinta azul sobre el papel blanco y al sonido del llanto de mi hija por las noches. Un sonido que me partía el alma en 1000 pedazos. Al 4.º día, el doctor me llamó. Sus palabras fueron un disparo a quemarropa. Señor Morales, el protocolo de Houston necesita un pago inicial de $100,000 para asegurar la cama. Si no empezamos el tratamiento de inmediato, a su hija le quedan, con mucha suerte, un par de meses. Esa misma tarde, con las manos temblando de una forma que nunca habían temblado en medio de la peor turbulencia, hice la llamada. Ya no había nada que pensar. Mi alma ya tenía precio, y el precio era la vida de mi hija. Me citaron en un hangar privado en el aeropuerto de Toluca, un lugar que conocía bien, pero que nunca había visto desde esta perspectiva oscura y clandestina. El güero era un tipo de bigote ralo y ojos fríos como el hielo, de esos que no parpadean, que te miran como si estuvieran calculando el valor de tus órganos en el mercado negro. Me escaneó de arriba abajo, su mirada deteniéndose en mis manos de piloto, en los callos formados por miles de horas en los controles. Me hizo preguntas técnicas sobre aviones, Cessna, Piper, King Air, tiempos de vuelo a Centroamérica sin recargar, capacidad de carga en compartimentos no presurizados, distancias de despegue en pistas no preparadas, con viento de cola y a gran altitud. Sabía todas las respuestas. Era mi oficio, mi pasión, el lenguaje que mejor hablaba. Al final, después de un silencio que duró una eternidad, sonrió de lado, una mueca que no llegó a sus ojos, y me tiró un fajo de billetes sobre la mesa de metal. $50,000, billetes de 100, apretados con una liga. Esto es un adelanto, dijo con voz rasposa. Para que soluciones tu problema familiar. El primer vuelo es en una semana. Es un viaje sencillo a Guatemala. Llevas refacciones para maquinaria agrícola. ¿Entendido? Yo asentí, recogiendo el dinero con manos que de repente se sentían sucias, manchadas. Maquinaria agrícola. Claro. Sabía perfectamente que en los compartimentos secretos de ese avión no iba a transportar piezas para tractores. Pero en ese momento, en mis manos tenía la primera dosis de quimioterapia para Lucía. Tenía un boleto a Houston. Tenía una esperanza. Había vendido mi alma al diablo, y se sentía como la victoria más grande de mi vida. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi bautizo de fuego no fue con un cargamento de cocaína que me hiciera sudar frío, como en las películas de gringos. Fue algo más sutil, más psicológico. Una prueba de lealtad, nervios de acero y, sobre todo, de mi capacidad para mantener la boca cerrada y los ojos al frente. Una semana después de recibir el adelanto, el teléfono desechable que me dieron sonó. Una vibración corta y anónima que me hizo saltar el corazón. La instrucción era clara y cortante como el filo de una navaja. Hangar 14, Toluca, 0300 horas, sé puntual. Sin más explicaciones, sin equipaje. Llegué 20 minutos antes. La noche en el valle de Toluca era gélida, el tipo de frío que se te mete en los huesos y parece congelarte el tuétano. El aire olía a queroseno, a escape de diésel y a la tierra húmeda de los campos circundantes. Una mezcla industrial y terrenal,
que siempre me había parecido el perfume del trabajo, pero que esa noche olía a peligro. El hangar 14 estaba al final de una calle de servicio mal iluminada, lejos de las terminales comerciales. Parecía la boca abierta de una bestia metálica, vomitando una luz amarilla y enfermiza sobre el asfalto agrietado. Dentro me esperaba un Beechcraft King Air 200, un avión robusto y confiable que yo conocía como la palma de mi mano. Estaba impecable, recién lavado, con los tanques de combustible llenos hasta el tope, las alas brillando bajo los focos. El güero estaba ahí, recargado en el fuselaje, fumando un cigarrillo con parsimonia, el humo enroscándose perezosamente hacia las vigas del techo. A su lado, dos tipos que parecían esculpidos en pura maldad, con chalecos tácticos sobre camisas de marca y los infames cuernos de chivo colgados al hombro, como si fueran mochilas escolares. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza gritada. Llenaba el vasto espacio del hangar, ahogando el zumbido de los fluorescentes. No hablaban entre ellos, no miraban sus teléfonos, solo estaban ahí, estatuas de violencia esperando a ser activadas. Viento, me dijo el güero, y el apodo se me pegó como una segunda piel. Según él, me lo puso por mi habilidad y porque llegaba y me iba sin hacer ruido, como una corriente de aire. Ya sabes volar esta madre, ¿no? De memoria, respondí, tratando de que mi voz sonara firme, profesional, como la de un piloto de Aeroméxico, no la de un padre aterrorizado. Mi garganta estaba seca, sentía sus ojos y los de los otros dos sicarios taladrándome la nuca. Bien, vas a volar a Tapachula. Sin plan de vuelo. Te mantienes por debajo de los 10.000 pies, fuera de las aerovías principales. Allá, cerca de la ciudad, te van a dar unas coordenadas por el teléfono satelital que está en la cabina. Aterrizas donde te digan, subes al pasaje y te regresas, sin escalas. Sin usar la radio comercial para nada, ¿me oyes? Para nada. Vuelo bajo, pegado a la orografía. Si ves un punto en el radar que no te guste, un pinche mosco que no debería estar ahí, te pegas a las barrancas y desapareces. El pasaje es delicado. No me dijeron más. No hacía falta. La palabra delicado en su vocabulario podía significar cualquier cosa, desde un político secuestrado hasta la cabeza de un rival en una hielera. Subí a la cabina. El olor a cuero y aviónica me era familiar, un santuario personal, pero esta noche se sentía distinto, viciado por la tensión. Hice mi revisión prevuelo por pura costumbre, mis manos moviéndose con una memoria muscular que me tranquilizaba. Motores, flaps, tren de aterrizaje, aviónica, todo en verde. Todo normal, Javier, es solo otro vuelo. Me mentí a mí mismo. Un vuelo que pagará la vida de tu hija. Despegué en la negrura absoluta, sintiendo el peso de lo desconocido en los controles. El avión se sentía diferente, más pesado de lo que debería para un vuelo sin carga visible. Sabía que bajo el piso, en compartimentos especialmente diseñados, iba algo. Armas, dinero, no lo sé. Pero mi trabajo era volar, no hacer inventarios. Tú eres el chofer del aire, Viento. No el contador, me había advertido el güero, y sus palabras resonaban en mi cabeza como un mantra. Crucé el espacio aéreo de Oaxaca volando tan bajo que casi podía oler los pinos húmedos de la Sierra Madre del Sur, el aroma a tierra mojada subiendo hasta la cabina. La luna era una astilla de plata que apenas iluminaba las cimas de las montañas, convirtiéndolas en los dientes negros de una bestia dormida. El radar estaba limpio, un lienzo negro tranquilizador que, sin embargo, me hacía contener la respiración. Cada crujido del fuselaje,
Cada fluctuación en el zumbido de los motores Pratt & Whitney hacía que mi corazón saltara a mi garganta. Esto no era como volar para Aeroméxico. No había torre de control deseándome buen viaje. No había un plan de vuelo registrado. No había una red de seguridad. Solo estaba yo, la máquina y una noche preñada de secretos. Por primera vez en mi carrera, me sentí completamente solo en el cielo. Un fantasma. Un pensamiento fugaz cruzó mi mente. ¿Y si no regreso? ¿Quién le dirá a Lucía? ¿Quién cuidará de ella? Lo aparté con violencia. No podía permitirme dudar. Por ella, por ella, por ella, repetía en mi cabeza, sincronizando la frase con el ritmo de los motores. Cerca de Tapachula, el teléfono satelital sonó. Un pitido agudo y electrónico que me sobresaltó y me hizo derramar el café que llevaba en un termo. Una voz distorsionada, computarizada, casi robótica, me dio una serie de números. Coordenadas, sin saludos, sin despedidas. Las introduje en el GPS. El punto parpadeaba en medio de la nada, en la selva espesa de la frontera con Guatemala, un infierno verde sin rastro de civilización. A medida que descendía, empecé a buscar una referencia visual. Y la vi. Una cicatriz rojiza en el manto verde infinito, apenas iluminada por las luces altas de 4 camionetas lobo negras, estacionadas en una formación perfecta. Una pista de tierra. Aterricé de milagro. El tren de aterrizaje se quejó y rebotó sobre la tierra irregular. Y tuve que usar los frenos y la reversa con más fuerza de la aconsejable para no terminar estampado contra la selva. El olor a vegetación podrida y a humedad llenó la cabina en cuanto abrí la puerta. Un perfume denso y primitivo. Apenas se detuvo la hélice. Las puertas de las camionetas se abrieron. No eran sicarios con armas largas, como esperaba. Era una familia. Un hombre mayor, con el aspecto de un político o un empresario centroamericano, vestido con un traje caro ahora arrugado y manchado de lodo. Una mujer elegante, aferrada al brazo de su esposo, con el rostro pálido como el mármol y los ojos dilatados por un terror mudo y profundo. Y un niño, que no tendría más de 10 años, de pie junto a ellos, inmóvil, con una rigidez antinatural. El hombre tenía el brazo en un cabestrillo improvisado hecho con una corbata de seda, y una herida de bala mal vendada en la pierna que manchaba de un color oscuro y húmedo su pantalón de casimir. Entendí todo en un instante. No era un viaje de negocios, era una extracción, un rescate o un secuestro. La familia de algún pez gordo, tal vez de un bando contrario, que la gente del Señor había rescatado o capturado para usarla como moneda de cambio. Los hombres que los trajeron los empujaron hacia el avión sin ninguna delicadeza. Subieron en silencio. Ayudé al hombre herido a subir la escalerilla. Su aliento olía a miedo y a sangre. El niño me miró. Sus ojos no olvidaré jamás, ni en mis peores pesadillas aquí en el Supermax. No eran de miedo. Eran de un vacío absoluto, como si ya hubiera visto tanto que nada pudiera sorprenderle o asustarle. Eran los ojos de un viejo en el cuerpo de un niño. En ellos no había lágrimas, ni súplica, solo una aceptación desoladora de que el mundo era un lugar horrible. Despegué de esa herida en la selva con la misma urgencia con la que había llegado. Durante el largo y tenso vuelo de regreso, nadie dijo una palabra. El silencio en la cabina era más pesado que cualquier cargamento de droga que transportaría después. Solo se oía el zumbido constante de los motores y la respiración contenida y temblorosa de mis pasajeros. Los dejé en una pista privada en algún lugar perdido de Jalisco, donde el paisaje era árido y polvoriento. Apenas bajaron,
Un comando los recibió y se los llevó en camionetas blindadas. No sé si para salvarlos o para interrogarlos. Nunca lo supe. Yo volví a Toluca, con el sol empezando a despuntar en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras que me parecieron obscenos. El güero me esperaba con otro fajo de billetes, más grueso que el primero. «Buen trabajo, viento», dijo, y por primera vez vi algo que se parecía a una sonrisa en su cara de piedra. «Tienes huevos y no haces preguntas. Vas a llegar lejos en esta empresa». Esa noche, mientras hacía la transferencia bancaria que pagaría el resto del tratamiento de Lucía y su estancia en Estados Unidos, entendí la verdadera naturaleza del negocio. No se trataba solo de mover droga de sur a norte. Se trataba de mover poder, influencia, miedo, vidas humanas. Y yo era el puto Uber de ese poder, el chofer del diablo. Episodio 2. La revelación. Mi proeza, mi capacidad de aterrizar en cualquier pañuelo de tierra y mi discreción absoluta me ganaron un lugar en el círculo de confianza. Empecé a volar más seguido, cada vez misiones más importantes y mejor pagadas. Llevaba contadores a Panamá para blanquear fortunas, abogados a las Islas Caimán para crear empresas fantasma, sicarios a Colombia para cursos de capacitación con exmilitares. Traía armas de Centroamérica y dinero, montañas de dinero en efectivo de vuelta. Aprendí a identificar los aviones de la DEA y de la Fuerza Aérea Mexicana por la forma errática en que se movían en el radar. Aprendí a usar las corrientes de aire descendentes de las barrancas para borrar mi firma térmica y desaparecer. Me convertí en una sombra en el cielo, un fantasma con alas. Y con esa confianza empecé a ver cosas que no cuadraban en la narrativa simple de narcos contra gobierno. La mayoría de los vuelos eran hacia el sur, lo normal. Pero de vez en cuando me daban órdenes extrañas. Vuelos cortos, sigilosos, hacia el norte. Aterrizar en pistas clandestinas en medio del desierto de Sonora o Chihuahua, a pocos kilómetros de la línea fronteriza. Ahí no entregaba ni recogía droga. Ahí me encontraba con camionetas americanas, impecables Ford F-250 o Chevrolet Suburban negras, con placas de Arizona o Texas, conducidas por gringos que no parecían los narcos chicanos de las películas. Eran tipos callados, de pelo corto, tipo militar, con relojes caros y una postura que delataba entrenamiento. Hablaban un español de frontera, casi nulo, pero sus ojos lo decían todo. Disciplina, frialdad. Intercambiaban maletines, laptops encriptadas y a veces personas. Gente bien vestida, con traje, que se bajaba de mi avión y se subía a sus camionetas, desapareciendo en una nube de polvo del desierto hacia el norte, hacia Estados Unidos. La primera vez que pasó, pensé que eran socios, compradores gringos de alto nivel. Pero su disciplina, su forma metódica de operar, no era la de un mafioso, era algo más, algo oficial. La curiosidad era un lujo que no podía permitirme, pero la duda era un gusano que me carcomía por dentro. Un día, durante una escala forzosa por una tormenta de arena en una pista de Chihuahua, uno de mis guardias, un muchacho joven y hablador al que llamaban el Chino, se emborrachó con una botella de tequila que llevaba escondida. Empezó a hablar de más, mientras esperábamos acurrucados en la sombra escasa de un mezquite. «Esos gringos son los meros patrones, viento», me dijo arrastrando las palabras, sus ojos vidriosos fijos en el horizonte polvoriento. «No los de la DEA. Son otros. Más cabrones. El señor dice que son los que de verdad mandan, los que abren y cierran la llave del negocio.
Nosotros nomás somos los plomeros, ¿entiendes? A la semana siguiente, el chino fue transferido a la plaza de Tijuana. Nunca más volví a verlo. El mensaje era claro. No preguntes, no hables, no pienses. Solo vuela. La epifanía, el momento en que el velo se cayó de mis ojos y vi la maquinaria completa, no fue un solo evento, sino una acumulación de detalles que culminaron en una escena que nunca olvidaré. La antesala fue un vuelo a La Paz, Baja California. Llevaba a un par de operadores financieros del cártel. El plan era recogerlos en 48 horas. Durante mi tiempo de espera, me alojaron en una casa de seguridad con vista al mar. Una noche, mientras tomaba una cerveza en la terraza, vi un yate de lujo anclado en la bahía. No era un yate de narco, ostentoso y ruidoso. Era elegante, blanco, discreto. Con una pequeña lancha, llevaron a un hombre del yate a la orilla. Era un político mexicano muy conocido, un senador que salía en la televisión todos los días hablando de la lucha frontal contra el crimen organizado. Lo vi reunirse en la playa con uno de los lugartenientes del Mayo. Hablaron durante casi una hora, riendo, dándose palmadas en la espalda. Luego, el lugarteniente le entregó un maletín al senador, y éste regresó a su yate. Todo bajo la luz de la luna. Vi la hipocresía en su máxima expresión. Pero la revelación final, la que me congeló la sangre, llegó meses después, en un rancho cerca de Sasabe, Sonora. Era un vuelo de rutina, supuestamente. Llevaba a dos de los lugartenientes más importantes del Mayo, apodados el Tío y el 20. Íbamos a una junta de alto nivel. Aterricé y nos estaban esperando los mismos gringos de siempre. Nos llevaron en sus camionetas a un rancho que desde fuera parecía uno más, con su ganado flaco y sus cercas de alambre de púas, pero que por dentro era una fortaleza tecnológica. Antenas satelitales, pantallas por todas partes mostrando mapas, transmisiones de drones, datos encriptados. El aire acondicionado zumbaba, creando un oasis de frío en medio del infierno del desierto. Y ahí, en la sala principal, sentado en una silla de cuero como si fuera el dueño del lugar, había un hombre que no pertenecía a ese mundo. Un americano, de unos 60 años, traje gris impecable, sin corbata, pelo plateado, bien peinado. No dijo su nombre. Pero cuando habló, con una voz calmada y autoritaria, todos, incluyendo a el Tío y el 20, dos hombres que habían ordenado docenas de ejecuciones sin pestañear, se callaron y escucharon como niños en la escuela. Hablaba de corredores, de porcentajes, de niveles de conflicto aceptables. No hablaba como un socio pidiendo favores. Hablaba como un gerente de operaciones dándole órdenes a sus supervisores de campo. Mencionó el acuerdo. Dijo que mientras el producto principal fluyera hacia el este, hacia Europa y Asia, y no inundara las ciudades clave de ellos en la costa oeste, el corredor de Arizona se mantendría despejado y operativo. Dijo que la violencia en ciertas plazas de México tenía que bajar porque estaba generando demasiado ruido mediático y afectando la opinión pública. Yo estaba en una esquina, junto a la cafetera. Se suponía que no debía escuchar, que solo era el chofer, pero escuché cada puta palabra. Y sentí un frío que me caló hasta los huesos. Un frío que el sol del desierto no podía quitar. Esto no era un cártel comprando protección a unos cuantos agentes corruptos. Esto era una puta sociedad. Una corporación multinacional del crimen, donde ciertos sectores del gobierno americano no eran el enemigo. Eran parte de la junta directiva. Controlaban el flujo, gestionaban el riesgo, decidían quién vivía y quién moría para mantener la estabilidad del negocio.
El cártel de Sinaloa no era su enemigo, era su herramienta más eficaz, su franquicia para mantener el narcotráfico global bajo un control predecible. Y el Mayo no era un fugitivo, era su CEO regional. Episodio 3. El ascenso. Me convertí, sin quererlo, en el piloto de confianza para esos vuelos especiales. Los del norte. Ya no me sorprendía ver a los gringos. Me aprendí sus caras. Eran siempre los mismos. Uno de ellos, un tipo más joven al que todos llamaban Alex, a veces hasta cruzaba un par de palabras conmigo mientras esperábamos. Me preguntaba por el avión, por el clima, con una curiosidad genuina. Un día, mientras esperábamos en el calor asfixiante de una pista en Chihuahua, me ofreció un cigarro americano, un Marlboro rojo. "You handle this bird well", me dijo. "Manejas bien este pájaro". Le di las gracias, con la boca seca. "¿Eres de la DEA?", le pregunté, haciéndome el pendejo. Se rió. Una risa seca, sin una pizca de alegría. "Something like that, but with a bigger budget and less paperwork", respondió. Algo así, pero con un presupuesto más grande y menos papeleo. Fue la única vez que bromeó. Mi reputación creció como la espuma. Empecé a volar para gente más pesada. Los hijos del Chapo, los Chapitos, los Damaso. Eran una generación diferente. Ruidosos, ostentosos, adictos a la adrenalina y al Instagram. Volar con ellos era un dolor de cabeza constante. Querían que aterrizara en medio de la nada para ir a una carrera de caballos clandestina, o que volara abajo sobre la casa de alguna buchona para impresionarla con el rugido de los motores. Eran un riesgo andante. Pero yo hacía mi trabajo. Les decía que sí a todo y rezaba para que su estupidez no nos matara a todos. Pero los vuelos importantes, los de verdad, los estratégicos, seguían siendo para la vieja guardia, la gente del Mayo. Eran silenciosos, profesionales, letales. Para ellos, esto no era una fiesta, era un negocio. Mi prueba de fuego definitiva para cimentar mi lugar en ese círculo íntimo fue una misión a Colombia. La orden era traer a un químico que había desarrollado una nueva fórmula para una droga sintética, mucho más potente y adictiva que el fentanilo. El problema era que el tipo estaba en una zona del Cauca, controlada por una disidencia de las FARC que no hacía negocios con nadie. ¿Teníamos que sacarlo de ahí? Volé un Pilatus PC-12, un avión suizo rápido y versátil, capaz de aterrizar en pistas increíblemente cortas. Conmigo iban 6 hombres del grupo de élite del cártel, conocidos como los Sombras. No hablaban, solo observaban, con sus armas de última generación y sus miradas vacías. Eran máquinas. Antes de despegar, su líder, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro desde la ceja hasta la comisura del labio, me miró fijamente. "Viento, tú eres nuestros ojos y nuestras alas. Allá abajo, seremos tus garras y tus colmillos. Si las cosas se ponen feas, no esperes. Despega. Lo que sea que pase en tierra, tu trabajo es que el avión y el paquete salgan. ¿Entendido?". Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. Aterrizamos de noche en una pista improvisada en la ladera de una montaña, marcada solo por unas cuantas fogatas que bailaban con el viento. El aire era denso y olía a selva, a vida y a muerte fermentando juntas. La extracción debía ser rápida y silenciosa, pero algo salió mal. Nos estaban esperando. Apenas tocamos tierra y las ruedas dejaron de girar, la selva se iluminó con el fuego de las ametralladoras. "Nos vendieron, hijos de su puta madre", gritó el líder de los Sombras por el intercom. Las balas empezaron a perforar el fuselaje, sonando como granizo sobre un techo de lámina.
El sonido era ensordecedor, metálico, definitivo. Yo me agaché en la cabina, el corazón en la garganta, sintiendo las vibraciones de los impactos. Un proyectil atravesó el parabrisas a centímetros de mi cabeza, dejando una telaraña de cristal roto y un zumbido agudo en mi oído. 2 de los sombras cayeron en la pista antes de poder responder al fuego. Los otros 4 se parapetaron detrás del avión y devolvieron el fuego con una ferocidad brutal y disciplinada. Yo sabía que si apagaba el motor, no volveríamos a despegar. Lo mantuve encendido, la hélice girando, lista para salir, una invitación para que nos volaran en pedazos. «Viento, no te muevas de ahí, cabrón», me gritó el jefe del comando. Vi cómo se adentraban en la oscuridad, siguiendo a su objetivo. Durante 10 minutos que parecieron 10 años, solo escuché el eco de los disparos en las montañas. Un diálogo de muerte. Luego, un silencio tenso. Y después, vi cómo regresaban, arrastrando al químico. Un hombrecillo asustado con gafas. Y a 2 de sus hombres cargando a un compañero herido. «Vámonos, vámonos, ahora», fue la orden. Metí el acelerador a fondo. El avión se quejó y se lanzó por la pista de tierra cuesta abajo. Despegamos con las luces de la guerrilla todavía persiguiéndonos. Balas trazadoras dibujando líneas rojas en la negrura. Volé pegado a los cañones, con el radar de proximidad al terreno chillando como un loco. En el camino de vuelta, el herido murió. Nadie dijo una palabra. El olor a sangre y a pólvora llenaba la cabina. Aterrizamos en Sinaloa con el sol saliendo, con el avión lleno de agujeros de bala. El químico fue entregado. La misión fue un éxito, a pesar de las bajas. Después de eso, mi estatus cambió. Ya no era solo un buen piloto. Era uno de ellos. Uno que había estado bajo fuego y no se había quebrado. Transporté tantas toneladas de cocaína que podría haber pavimentado la carretera de Culiacán a Mazatlán con ella y me hubiera sobrado. Vi tanto dinero en efectivo que los billetes perdieron su valor para mí. Eran solo papel, ladrillos verdes que había que mover del punto A al punto B. Y mi hija estaba sana. Crecía, se había graduado de la preparatoria con honores. Quería estudiar medicina en el extranjero, en Suiza. Todo el dinero que ganaba iba para ella, a una cuenta cifrada a la que solo ella tenía acceso. Yo vivía con lo mínimo indispensable. No tenía lujos, no tenía casas a mi nombre, no tenía coches caros. Mi único lujo era recibir sus correos electrónicos, ver sus fotos, saber que ella estaba a salvo y tenía un futuro brillante. Lejos, muy lejos de la mierda en la que yo me había hundido. Me había convertido en un fantasma, igual que el jefe. Un fantasma con alas. Episodio 4. La culminación. Y entonces llegó el día. El vuelo que lo cambió todo. La culminación de todas mis sospechas. La confirmación definitiva de la gran mentira. La orden llegó de una forma completamente inusual. No fue a través del Güero ni de mis contactos habituales. Fue un mensaje directo a mi teléfono satelital, encriptado con un código que solo yo conocía y que significaba una sola cosa. Máxima prioridad, directa del Señor. Las instrucciones eran simples y aterradoras. Vuela a la pista de siempre en la Sierra de Durango, pero vuela limpio. Totalmente limpio. Ni un gramo de polvo, ni un arma escondida, ni un solo dólar fuera de lugar. El avión tenía que parecer recién salido de fábrica. Me dieron una ventana de aterrizaje de 10 minutos. Ni un segundo antes, ni un segundo después. Y la orden más extraña de todas. Viste como si fueras a un funeral. Un traje negro, camisa blanca. Llegué a la pista y el ambiente era denso. Se podía cortar con un cuchillo. No estaban los pistoleros de siempre.
con sus botas vaqueras y sus gorras. Había un círculo de hombres que no conocía, todos vestidos de negro, con equipo táctico, armados con fusiles belgas FN Scar y alemanes H416, no los cuernos de chivo habituales. Parecían fuerzas especiales, no sicarios. Nadie hablaba, nadie fumaba. Revisaron el avión con una meticulosidad que nunca había visto. Usaron perros entrenados, espejos para ver debajo del fuselaje, detectores de metales y explosivos. Me cachearon a mí 3 veces. Me hicieron quitarme las botas y los calcetines. El silencio era absoluto, solo roto por el silbido del viento frío de la sierra. 10 minutos después de mi aterrizaje, apareció un convoy de 3 camionetas Suburban negras, blindadas, sin placas. Del vehículo del medio, escoltado, bajó un hombre. Un anciano. Delgado, un poco encorvado por los años, vestido con un pantalón de mezclilla, una camisa a cuadros y un sombrero de paja. Parecía un ranchero cualquiera, uno de esos viejitos que te encuentras en cualquier pueblo de la sierra cuidando sus chivas. Si me lo hubiera cruzado por la calle, jamás, ni en 1.000.000 de años, habría pensado que ese hombre era Ismael Zambada García, el Mayo, la leyenda viviente. No había arrogancia en su mirada, ni la frialdad asesina que esperaba. Solo un cansancio profundo, casi infinito, como si llevara el peso de todos los pecados del mundo sobre sus hombros. Me miró, asintió levemente, un gesto casi imperceptible, y subió al avión, seguido por 2 de sus guardias silenciosos. Nadie más. A Phoenix, muchacho, me dijo con una voz suave, casi un susurro que el viento casi se lleva. Te van a ir guiando. Phoenix, Arizona. Mi corazón dio un vuelco y se me atoró en la garganta. Esto no era un vuelo a un rancho clandestino en Sonora. Esto era cruzar la frontera y aterrizar en una de las ciudades más grandes y vigiladas de Estados Unidos. Era una locura. Un suicidio anunciado. El teléfono satelital especial que me habían instalado para la ocasión sonó. Una voz americana, calmada y profesional, como de controlador aéreo, me dio un vector y una altitud. Mustang 1, aquí control. Mantenga rumbo 290, altitud 1500 pies sobre el terreno. No se desvíe de la ruta asignada. No habrá comunicación por radio convencional. Nosotros lo monitoreamos en un canal privado. No aparecerá en ningún radar civil ni militar. Tiene una ventana verde de 40 minutos. Manténgase en ella. Ventana verde. Canal privado. Esas palabras retumbaron en mi cabeza. Significaban que alguien muy poderoso del otro lado estaba limpiando el cielo para nosotros. Estaban apagando los radares, desviando el tráfico aéreo comercial, ordenando a los cazas militares que miraran para otro lado. Estábamos volando completamente invisibles en el espacio aéreo más vigilado del planeta. Durante el vuelo, el señor Zambada no dijo una palabra. Solo miraba por la ventana, hacia la inmensidad del desierto que se extendía abajo, perdido en sus pensamientos. No parecía un capo sanguinario. Parecía un abuelo yendo a visitar a sus nietos. Cruzamos la frontera. Ninguna alarma sonó. Ningún F-16 salió a interceptarnos. Nada. Un silencio absoluto en los cielos. Seguí las instrucciones precisas de la voz americana. Me guió a través de cañones y valles desérticos hasta que, en la distancia, vi las luces de un aeropuerto. Pero no era el Sky Harbor International de Phoenix, era un aeropuerto privado, a las afueras. Impecable, moderno, silencioso. Aterricé y llevé el avión a un hangar en el extremo más alejado de la pista principal. Apenas apagué los motores, la puerta del hangar se abrió y entraron 2 sedanes negros, de esos que usa el servicio secreto,
con vidrios polarizados. De ellos bajaron hombres en traje. Eran los mismos tipos que había visto en los ranchos de Sonora. El equipo de Alex. Alex en persona se acercó a la escalerilla del avión. Le abrió la puerta al señor Zambada como si fuera un dignatario. «Welcome back, sir», le dijo. «Bienvenido de vuelta, señor». El mayo asintió y bajó. Se dieron la mano, no como un narco y un agente corrupto. Se dieron la mano como dos viejos socios de negocios que se respetan. Vi cómo el mayo se subía a uno de los sedanes y el convoy salía del hangar y desaparecía en la noche de Arizona. Me quedé helado, congelado en mi asiento de piloto, con las manos todavía en los controles. La verdad me golpeó con la fuerza de una turbina a máxima potencia. El mayo no estaba huyendo a Estados Unidos. No estaba escondiéndose. Estaba volviendo a casa. Este era su verdadero reino. Un lugar donde no era un fugitivo, sino un activo estratégico, un socio de negocios protegido al más alto nivel. La leyenda del capo ermitaño en la sierra era eso, una leyenda. Una cortina de humo magistral para ocultar una verdad 1000 veces más terrible. El narcotráfico no era una guerra entre cárteles y gobiernos. Era un negocio global gestionado desde la cima por gente que nunca se manchaba las manos de sangre o polvo blanco. Gente que vestía trajes de miles de dólares y hablaba de activos y estabilidad de mercado. El Mayo era su hombre en México, el gerente que mantenía la franquicia funcionando a la perfección. Y a cambio de sus servicios, le daban el santuario definitivo, el anonimato y la seguridad dentro del propio imperio que supuestamente lo combatía. Me ordenaron por el satelital quedarme en el hangar, no salir para nada. A la mañana siguiente, un hombre sin rostro me trajo café y un desayuno en una caja de cartón. Luego me dieron nuevas instrucciones. Vuela a Culiacán. El avión ya estaba recargado de combustible. No vi a nadie. Todo se hizo en silencio, con una eficiencia fantasmal. Regresé a México con la cabeza dándome vueltas, sintiendo que el mundo que conocía se había derrumbado. Había visto al diablo, y el diablo no vivía en el infierno. Vivía en un suburbio de Phoenix, probablemente en una comunidad cerrada con campo de golf y seguridad privada. Punto de inflexión. Ese conocimiento era un veneno de acción lenta. Una vez que sabes algo así, no hay vuelta atrás. Te conviertes en un peligro andante, en un cabo suelto. Empecé a sentirlo casi de inmediato. Las miradas de la gente del cártel cambiaron. Ya no había la camaradería ruda de antes. Ahora había sospecha, distancia. El güero, mi contacto original, fue reasignado. Desapareció. Me pusieron un nuevo manejador, un joven pistolero sin sentido del humor y con ojos de reptil al que apodaban el silencioso. Viajaba conmigo en cada vuelo, supuestamente como seguridad. Yo sabía la verdad. Era mi niñero, mi vigilante, mi futuro verdugo. Mis vuelos se volvieron rutinarios, casi aburridos. Solo droga, solo dinero. Nada de vuelos especiales. Me habían puesto en la banca, aislado de la información importante. Sabía lo que eso significaba en el código de la organización. Estaba marcado. Era un testigo de algo que nadie, absolutamente nadie, debía saber. La paranoia empezó a comerme vivo. No dormía. Pasaba las noches en vela, sobresaltándome con cada ruido. Cada coche que pasaba por mi calle, cada llamada de un número desconocido, me hacía saltar. Revisaba mi auto buscando localizadores GPS. Dejé de frecuentar los lugares de siempre. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que decidieran que era más valioso muerto que vivo. Empecé a planear mi salida.
usando viejos contactos del mundo de la aviación, logré conseguir pasaportes falsos de buena calidad para mi hija y para mí. Tenía dinero escondido en el extranjero, suficiente para empezar de nuevo en algún lugar perdido de Europa donde nadie nos conociera. El plan era simple. En mi próximo vuelo a Colombia, simularía una falla mecánica grave, declararía una emergencia, desviaría el avión a Ecuador y de ahí, mi hija y yo desapareceríamos del mapa. Solo tenía que esperar la oportunidad perfecta. Pero ellos eran más listos. O quizás yo, carcomido por el miedo, me volví descuidado. El punto de no retorno, el día en que firmé mi sentencia de muerte y paradójicamente salvé lo que quedaba de mi alma, llegó con una orden que no pude cumplir. Me llamaron para un vuelo nocturno, un Cessna Caravan, un avión de carga ligero. Cuando llegué al hangar, el silencioso me esperaba, recargado en la pared, masticando un palillo. «Hoy llevas pasaje, viento», dijo, con su voz monótona y vacía. La puerta de una camioneta se abrió y bajaron a una mujer y dos niños. Una niña de unos 8 años y un niño que no tendría más de 5. Estaban amordazados y atados con cinchos de plástico. Los ojos de la mujer estaban desorbitados por un terror que nunca he visto en nadie, ni en los hombres más duros. Los niños temblaban en silencio, incapaces de llorar. «¿Quiénes son?», pregunté, aunque un nudo helado en mi estómago ya sabía la respuesta. «Familia del puto de Jalisco que se quiso pasar de listo y chapulineó. Los vas a llevar a un paseo sobre el Pacífico, a baja altura. Las puertas de carga de este modelo se abren fácil, en pleno vuelo». Me estaba pidiendo que los tirara al mar. Vivos. Miré a la niña. Tenía el mismo pelo negro y lacio, los mismos ojos grandes y asustados que mi Lucía. Y en ese instante, todo se rompió dentro de mí. Cada kilo de coca que transporté, cada riesgo que tomé, cada mentira que dije, todo lo había hecho para salvar a mi hija. Y ahora, este sistema monstruoso que yo había ayudado a construir me pedía que asesinara a la hija de otro hombre. Vi el rostro de Lucía en el de esa niña, y no pude. Mi mente se convirtió en un torbellino. ¿Qué hago? ¿Qué putas hago? Si lo hago, me convierto en un monstruo completo, sin redención posible. Matar a un niño, mi alma se pudrirá para siempre. Ya está manchada, pero esto es el infierno. Si me niego, el silencioso me mata aquí mismo, y alguien más lo hará. La familia morirá de todas formas. ¿Qué sentido tiene mi sacrificio? Ninguno. Pero, ¿y si hay una tercera opción? Una locura. Una posibilidad entre 1.000.000. Pero era una posibilidad. No puedo. No lo haré. En voz alta, busqué una excusa. Hay un problema con el motor, dije, mi voz temblando, tratando de sonar convincente. Suena raro, un cascabeleo. No puedo despegar así. Es muy arriesgado. El silencioso me miró. Sus ojos de serpiente se entrecerraron. Sabía que estaba mintiendo. Sacó su pistola, una 5.7, la matapolicías. «El único puto problema aquí eres tú, cabrón», siseó. «O lo subes y despegas ahora mismo, o aquí te mueres y lo sube otro». En ese segundo, supe que mi vida en el cártel había terminado. De una forma u otra. Mi instinto de supervivencia, ese que me había mantenido vivo en los cielos, se activó. Está bien, tranquilo», dije, levantando las manos en señal de rendición. «Solo reviso una cosa en la cabina y nos vamos». Entré al avión, mi corazón latiendo como un tambor contra mis costillas. Sabía que tenía una sola oportunidad, una fracción de segundo. En un compartimento secreto,
donde a veces guardaba una pistola de emergencia. Tenía bengalas de señalización marítima. Agarré una. Me asomé por la puerta. El silencioso estaba de espaldas a mí, empujando a la mujer aterrorizada hacia la escalerilla. Le apunté a la espalda y disparé la bengala. El proyectil de magnesio le dio en el hombro, prendiendo su ropa al instante. Gritó un alarido inhumano y cayó al suelo, revolcándose envuelto en llamas. Los otros 2 guardias, sorprendidos, empezaron a disparar como locos. Las balas destrozaron el fuselaje del avión. Yo me tiré al suelo de la cabina, me arrastré hasta los controles y, sin pensar, encendí los motores. La hélice rugió, creando un vendaval de polvo y piedras que desequilibró a los pistoleros. Aceleré a fondo. El pequeño Cessna se sacudió y se lanzó por la pista improvisada como un toro embravecido. No hice ninguna comprobación prevuelo. No pedí permiso a ninguna torre imaginaria. Solo quería salir de ese infierno. Escuché las balas impactando la cola del avión mientras me elevaba torpemente hacia la oscuridad. Acababa de declararle la guerra a la organización criminal más poderosa y vengativa del planeta. La cacería había comenzado. Yo era un hombre muerto volando en un ataúd con alas. Apagué todos los sistemas de comunicación y el transpondedor. Volé a ras de suelo, siguiendo carreteras, ríos, cañones, cualquier cosa que me ocultara del radar. Sabía que no podía ir a casa. Mi familia, aunque no la viera, estaba vigilada. Ir con ellos sería sentenciarlos a una muerte horrible. Mi único pensamiento era llegar a la frontera, a cualquier frontera, y entregarme. Era mi única opción, la menos mala de un abanico de posibilidades terribles. El problema era el combustible. El Caravan no tenía la autonomía para llegar muy lejos. Tenía que aterrizar, y pronto. Decidí arriesgarme en una pequeña pista agrícola que conocía en el norte de Zacatecas. Un lugar que había usado años atrás y que, con un poco de suerte, no estaría en sus registros recientes. Aterricé con las últimas luces del día. Abandoné el avión y corrí. Corrí como nunca en mi vida, con los pulmones ardiendo. Durante 2 días, caminé por el semidesierto, bebiendo agua estancada de los abrevaderos para el ganado, comiendo tunas que me destrozaban las manos. El desierto me quitó todo. Unos campesinos me asaltaron y me robaron las botas y el poco dinero que llevaba. Perdí todo, excepto la ropa que llevaba puesta y el veneno de mi secreto. Finalmente, llegué a un pueblo polvoriento y, desde un teléfono público, cometí el error más estúpido de mi vida. Un acto de pura desesperación. Llamé al único número que pensé que podría ayudarme. El de Ricardo, mi compadre, el que me había metido en esto. Me contestó. Le conté todo. Le supliqué ayuda. Apelé a nuestra vieja amistad. Me dijo que me calmara, que él me entendía, que me ayudaría. Me citó en una estación de autobuses en Fresnillo. Voy para allá, carnal. No te muevas de ahí. Yo te saco de esta. Me dijo con una voz que sonaba sincera. Y como un pendejo, le creí. Esperé durante horas, sintiéndome como un animal acorralado. Cada sombra me parecía un sicario. Finalmente, vi su camioneta de lujo acercándose. Pero no venía solo. Detrás de él, 2 vehículos más le seguían de cerca. Era una trampa. Mi propio compadre, mi amigo de la infancia, me había vendido. Corrí. Me metí en el mercado, tirando puestos de fruta y verdura, empujando a la gente. Escuchaba sus gritos detrás de mí. «Agárrenlo a ese cabrón». La persecución duró poco. Me acorralaron en un callejón sin salida, apestando a basura y orines. Eran 6.
armados hasta los dientes. Ricardo se bajó de la camioneta, negando con la cabeza, con una expresión de falsa lástima. «Lo siento, compadre», dijo. «Es negocio. Me ofrecieron tu puesto si te entregaba». Estaba acabado. Cerré los ojos, esperando la bala que pondría fin a mi miserable existencia. Pero en lugar de una detonación, escuché el chirrido de llantas y gritos en inglés. «Dea, get on the fucking ground, hands up». Abrí los ojos. El callejón estaba inundado de camionetas de la DEA y marinos mexicanos. Se armó una balacera infernal. Yo me tiré al suelo, cubriéndome la cabeza mientras las balas zumbaban sobre mí. Cuando todo terminó, Ricardo y la mayoría de su gente estaban muertos o heridos en el suelo. Un agente gringo, alto y rubio, me levantó, me puso unas esposas y me leyó mis derechos. En el camino, en la parte trasera de un vehículo blindado, el agente se sentó frente a mí. «Javier Morales, a.k.a. El Viento», dijo, leyendo una carpeta. «You are a very hard man to find». Resulta que el cártel, en una jugada maestra de cinismo, para deshacerse de mí de forma limpia y de paso ganar puntos con sus socios, me había puesto en bandeja de plata. Le dieron a la DEA mi ubicación exacta a cambio de que dejaran pasar un cargamento importante por la frontera de Juárez. Fui una moneda de cambio. Un peón sacrificado para proteger a los reyes. Me extraditaron a Estados Unidos en menos de 48 horas. Me enfrentaba a 5 cadenas perpetuas por narcotráfico, conspiración y un sinfín de cargos más. Mi única opción para no morir en una cárcel federal de máxima seguridad era hablar. Y hablé. Les di todo lo que sabían, todo lo que querían oír. Les conté de rutas, nombres, pistas, operaciones de lavado de dinero. Les di lo suficiente para que se colgaran medallas y justificaran sus presupuestos por los próximos 10 años. Pero nunca, jamás, les conté del vuelo a Phoenix. Nunca mencioné a los hombres de traje, ni a Alex, ni el santuario americano del Mayo. Sabía que esa verdad era demasiado grande, demasiado peligrosa. Era el tipo de verdad que te mata incluso dentro de la prisión más segura del mundo. Guardé esa carta para mí, mi único seguro de vida, o de una muerte un poco más lenta. Hasta hoy. Y aquí estoy. En una celda de 2 por 3 metros, de la que salgo 1 hora al día a un patio que es una jaula un poco más grande. No veo el sol directamente. No siento el viento en la cara. El único sonido es el zumbido constante de las luces fluorescentes y los ecos lejanos de los gritos de otros hombres enterrados en vida como yo. Mi hija se graduó de la universidad. Es doctora. Vive en Europa bajo otro nombre. Una nueva identidad. No la he vuelto a ver desde que se fue a Houston. No sabe dónde estoy. Para ella, su padre, el honorable piloto comercial, murió en un accidente aéreo hace años. Es mejor así. Mi vida se acabó el día que hice esa llamada. No busco perdón, porque no lo merezco. No busco simpatía. Soy un monstruo que, para salvar a un ángel, ayudó a crear a otros monstruos. Pero decidí hablar hoy, soltar esta última verdad al vacío. Por una razón. Porque desde esta tumba de concreto, a veces veo las noticias. Veo cómo en mi país, en México, los jóvenes, los morros, siguen cayendo en la misma trampa. Ven las camionetas de lujo, las armas chapadas en oro, las buchonas, y creen que esa es la vida, que eso es poder. Creen que el poder está en jalar un gatillo o en mover un kilo de perico. Y quiero decirles, desde el fondo de este infierno, que es una puta y gigantesca mentira. El poder verdadero no se ve. Viste de traje, habla inglés perfecto, se sienta en consejos de administración en Washington y Wall Street.
Ustedes, los que andan en la maña, los sicarios, los halcones, los jefes de plaza, no son dueños de nada. Son empleados desechables. Son la carne de cañón en un negocio que controlan otros, desde lugares que ni siquiera pueden imaginar. Son los peones en un tablero de ajedrez global donde los reyes están a salvo, protegidos por los mismos que dicen combatirlos. Ismael Zambada no es un capo mexicano, es un activo americano. Y mientras gente como él siga siendo útil para ese sistema, la sangre seguirá corriendo en las calles de mi México. Así que la próxima vez que un morro en Culiacán, en Juárez o en Tijuana piense que el camino del narco es una salida, una escalera al éxito, quiero que piense en mí, en Javier Morales, el viento. El tipo que tenía el cielo en sus manos y lo cambió por esta caja de cemento. No hay gloria en esta vida. No hay honor. Solo hay un camino que termina de dos maneras. Con una bala en la cabeza en una zanja apestosa, o aquí, en el silencio y la oscuridad, esperando que el tiempo por fin te devore. No hay más salidas. Créanme, yo las busqué todas.